Muy bien. Buenas noches para todos nuevamente. Les recuerdo, mi nombre es Andrés Felipe Pineda, soy residente de tercer año, actualmente realizando la rotación de córnea bajo la tutoría de la doctora Ana Calderón, subespecialista en córnea y segmento de la Fundación Sanitas. Y el día de hoy quise traer este tema que titulé pues esta charla, que el lío no se vuelva un lío, y hablaré de consejos prácticos para el cálculo del lente intraocular en situaciones especiales de córnea. Muy bien, esta frase la tomé de una de las charlas del doctor Ivo Ferreira, oftalmólogo, famoso por haber creado Ophthalmo University. Y es que cuando hay muchas teorías para un mismo proceso es porque ninguna de ellas es excelente. Y esta frase cabe muy bien en este tema porque, como vamos a ver un poco más adelante, pues en el tema de lentes intraoculares y de cálculo de lentes intraoculares hay mucha información y pues todavía no hay una verdad absoluta. Pero entonces, ¿cuáles son situaciones especiales en el cálculo de lentes intraoculares a las cuales me estoy refiriendo? Estamos hablando de pacientes que hayan sido sometidos a cirugía refractiva en cualquiera de sus modalidades, PRK, la SIC, la SEC e incluso queratotomías radiales, pacientes con queratocono y pacientes a quienes se les haya realizado queratoplastia, en especial queratoplastias en las cuales hayamos tenido que realizar algún tipo de sutura. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Pues es indudable que en nuestro medio cada vez hay una tasa creciente de población con cirugía refractiva láser. Y esto se ha dado principalmente por esa mayor accesibilidad que hay de esta tecnología a la población, principalmente por los menores costos que ha tenido pues la cirugía refractiva en los últimos tiempos. Adicionalmente, en nuestro entorno, en nuestro país, hay un número considerable de pacientes con queratotomías radiales y principalmente en nuestro territorio, la región cundiboyacense. Y esto es porque en los 90 el doctor Carlos Rincón, quien es pues, también reconocido por pues ser el propietario del Centro Ocular Doctor Rincón, hizo bastantes jornadas de queratotomías radiales en los municipios. Hacía jornadas, brigadas de queratotomías radiales, que en su momento pues muchas personas sí quedaron conformes, pero pues no éramos conscientes, no eran conscientes en ese momento de cuáles podrían ser las consecuencias a largo plazo y que hoy día ya estos pacientes que ya superan los 50, 60 años, pues ya tienen catarata y empezamos a sufrir con el cálculo del lente intraocular nosotros. Es indudable también que el queratocono es una condición que viene en aumento, principalmente por todo el tema de alergias. Cada vez son más frecuentes estas condiciones atópicas en nuestra población, y porque cada vez tenemos también mayor tecnología para hacer un diagnóstico más preciso de estas condiciones. Esto es así como en este artículo que en la clínica Barraquer hicieron una revisión retrospectiva de los pacientes atendidos en un periodo de 10 años y encontraron que para su población había una prevalencia de un 2,84% de queratocono. Este es un gráfico que, si de pronto alguna vez han visto charlas y conferencias sobre cálculo de lentes intraoculares, es bastante frecuente que se presente. Y lo que nos muestra, bueno, este gráfico salió de un estudio que realizaron en el 2018, el doctor Holaday, y lo que nos habla este artículo es que solamente un 25% de los oftalmólogos logran que al menos el 80% de sus pacientes queden dentro de un rango de más o menos 0,50 dioptrías respecto a lo calculado pues para ese paciente posterior a cirugía de catarata. Aquí vemos también un concepto muy importante que es el mean absolute error, que es el error absoluto medido, y es ese pues, error refractivo medio que pues, queda en los pacientes posterior a cirugía de catarata. Y se ha definido pues, que un error medio pues, aceptable debe estar alrededor del 0,31%.
Y pues la idea es que pues los cirujanos de catarata logren unas tasas mayores al 80% de sus pacientes en ese más o menos 0,50 dioptrías. Este concepto del mean absolute error lo vamos a ver frecuentemente en todos estos artículos que les voy a presentar acerca de, y pues es como una forma de comparar el rendimiento de las fórmulas para el cálculo de los lentes. ¿Qué es lo que queremos evitar? Pues sin duda alguna, pues las sorpresas refractivas, que es que nuestro paciente quede por fuera de ese objetivo refractivo que hemos calculado para él. Por ejemplo, un paciente a quien le hemos apuntado a quedar en un menos 0,50 y, oh sorpresa, cuando vamos a realizar la refracción postoperatoria, pues aparece con un más 2. Pero antes de entrar, pues a hablar todo el tema de lleno respecto a cirugía refractiva y qué pasa en la cirugía refractiva, conozcamos un poquito de fundamentos de biometría. La biometría es un estudio en el cual se realizan diferentes medidas de dimensiones de estructuras oculares con el fin de introducir todos estos datos en una serie de fórmulas que ya vamos a ver un poco más adelante, con el fin de calcular el poder del lente intraocular a implantar para que nos quede dentro de una refracción que hemos pues, determinado previamente. Eh, Respecto a valores, digamos, considerados normales o estándar, tenemos para la longitud axial valores entre 22,5 a 24,5, incluso 25,5. Profundidad de cámara anterior, que vamos a verla reflejada como ACD, promedio de 3 milímetros, siendo estrecha menor a 2,8, amplia mayor a 3,2. Queratometrías normales entre 42 y 46. La distancia blanco a blanco, white to white, aproximadamente 11,67. El grosor del cristalino, que pues sabemos que va aumentando con la edad, con un promedio de los 40 años de 4,3 milímetros. Y la ELP, que es la posición efectiva del lente, que es la distancia que hay entre la córnea y al plano del lente. O sea, es tratar de predecir en qué punto va a quedar ese lente intraocular dentro pues, del saco y dentro pues, de la anatomía ocular. Y estas mediciones pues, son susceptibles pues, de ser fuentes de error. Entonces tenemos que el radio corneal, que lo que nos va a reflejar son las queratometrías, la longitud axial, la ACD posoperatoria, que es otra forma de llamar la posición efectiva del lente, y el poder del lío, pues pequeños errores en su medición pues nos va a llevar a errores significativos en la refracción. Y vemos cómo qué tanto es el porcentaje de contribución al error de acuerdo pues, a estudios que han hecho de fuentes de error en los cálculos de las biometrías. Y vemos que el cálculo de la posición efectiva del lente o base de posoperatoria es el que principalmente genera estas fuentes de error. Perdón, esto se trabó. Bueno, tenemos entonces pues que existen varias fórmulas para el cálculo. Espero que me faltó una diapositiva, perdón. Perdón. Bueno, entonces esta era la que me faltaba. Tenemos entonces que las fórmulas se van a dividir o las podemos clasificar de acuerdo a los principios en los cuales se basen para realizar el cálculo. Y tenemos básicamente 5 grupos. Las teóricas, que se fundamentan exclusivamente en principios ópticos teóricos y medidas anatómicas. Las empíricas, en las cuales a partir de datos observacionales y resultados previos y mediante análisis de regresión estadística sacan esa fórmula matemática. Las fórmulas de divergencia, en las cuales por medio del estudio de la convergencia y divergencia de la luz y cómo se afecta la refracción de las estructuras oculares, logran hacer ese cálculo. Las fórmulas basadas en trazado de rayos, que es algo similar a divergencia, pero es mucho más específico y detallado, ya que toma en cuenta cada una de las superficies que debe atravesar la luz pues, para llegar a la retina.
y las basadas en inteligencia artificial, donde a partir de modelos teóricos y algoritmos de aprendizaje y grandes conjuntos de datos que se convierten en patrones, logran pues cada vez afinar pues sus fórmulas matemáticas. Estas fórmulas van a estar, o como hemos visto clásicamente, eh, las reconocemos de acuerdo a sus generaciones, que nos habla pues básicamente de pues qué tan antiguas son. Entonces tenemos unas de primera generación, segunda, tercera, cuarta y quinta. No me voy a tener pues bastante en esto. Perdón, ya. Aquí a rescatar las fórmulas de tercera generación. Vemos aquí en esta pequeña tabla de aquí abajo, utilizaban únicamente la longitud axial y las queratometrías para calcular pues el poder de la lente intraocular. Y fue a partir de la cuarta generación y pues más aún en la quinta generación que se empezaron a introducir cada vez más parámetros medibles y que se dieron cuenta pues cada uno de los autores de las fórmulas que tienen impacto en ese cálculo de la lente intraocular. Bueno, estas fórmulas, digamos que se comportan bien, o los estudios han demostrado que se comportan de manera adecuada en ojos considerados, entre comillas, normales, respecto a su, especialmente respecto a su longitud axial. Sin embargo, pues se fueron dando cuenta que a medida que los ojos salían de esos rangos de normalidad, bien sea hacia ojos más cortos u ojos más largos, pues empezaban a fallar los cálculos. Y de allí nació esa idea o esa necesidad de optimizar las fórmulas, que es básicamente hacer ajustes matemáticos para hacer que la potencia del lente calculado pues sea la correcta para determinados ojos. Este gráfico es un gráfico clásico que nos comparte la Academia Americana de Oftalmología y es un muy buen esquema para darnos idea de qué tipos de fórmulas existen de acuerdo a su mecanismo, a su principio, y cuáles se pueden utilizar en ojos con anatomía de segmento anterior normal, cuáles en cualquier tipo y cuáles funcionan bien para ojos largos o para ojos cortos. Una de las fórmulas más clásicas o tradicionales de optimización son las de Wancock. Estas fórmulas normalmente pues ya están, digamos que incluidas dentro de los aparatos, dentro de las reglas biométricas para pues hacer los mejores cálculos posibles. Muy bien, pero entonces, ¿qué pasa en los antecedentes de cirugía refractiva? Y ahí nos vamos a enfrentar a dos problemas principales. Primero, dificultades para obtener potencial refractivo corneal preciso, y esto se da o se deriva de varias cosas. Primero, la medición inexacta de la curvatura corneal anterior por la variación de las curvaturas dentro del área central, producto pues de ese modelado que hace el excimer láser en la superficie corneal anterior. El cálculo inexacto del poder corneal total a partir de la curvatura corneal anterior, y esto es porque, como conocemos, digamos que lo que uno mide en realidad son radios de curvatura, y esos radios de curvatura se les aplica pues en matemática utilizando el índice de refracción estándar para la córnea, que es de 1,3375, que es una medición, digamos que se ha sacado a lo largo del tiempo a partir del ya conocido ojo de Goldstrand, que consideró pues para ese momento que el índice refractivo de la córnea era ese, 1,3375, pero pues lo que se ha investigado y se vio después es que la córnea posterior también tiene una influencia en el poder corneal total. Y caso especial en las queratotomías radiales, donde se producen también cambios en la curvatura posterior que son difíciles de medir. Y por otro lado tenemos el problema para medir la posición efectiva del lente. Y vemos porque las fórmulas de tercera generación, como SRKT, Hofer-Q y Holade 1, estimaban la posición efectiva del lente, ni siquiera hacían una medición de la ACD. Y allí esa estimación se hacía a partir de las queratometrías y la longitud axial.
y consideraban que queratometrías curvas significaba que era un ojo grande y por ende pues su anatomía iba a ser la de una cámara anterior profunda, mientras que las queratometrías planas correspondían a ojos más pequeños con cámaras anteriores poco profundas. ¿Qué pasa entonces específicamente en las cirugías de miopía? Hay un aplanamiento central y bueno, acá es importante tener en cuenta que los instrumentos con los cuales medimos las queratometrías pues no me miden exactamente el centro de la córnea. Si nosotros vamos a revisar los biómetros, miden en su mayoría los 2,3 milímetros centrales, bueno, paracentrales, y el Pentacam mide los 3 milímetros paracentrales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sabemos que el láser en la miopía pues va a ser un aplanamiento central. Y como lo que estamos midiendo es algo más paracentral, esas queratometrías pues están menos modificadas, menos alteradas. Entonces, la lectura de esas queratometrías va a ser mayor a lo que en realidad está en el centro de la córnea, por donde pues pasa el eje visual. Esto nos va a llevar a una sobreestimación del poder corneal y una subestimación del poder de la lente, que nos va a llevar a un error hipermetrópico final. Por otro lado, en hipermetropía lo que hay es un encurvamiento central mediante ese aplanamiento periférico. Entonces, en la medición paracentral hay una menor curvatura de la que en realidad tiene esa córnea. Esto quiere decir que nos está subestimando el poder corneal y esto va a producir una sobreestimación del poder del lente, porque pues a menor poder de la córnea necesito más poder en ese lente. Y nos va a llevar a un error miópico final. En las queratotomías radiales, pues hay cambios de curvatura tanto anteriores como posteriores que son de magnitud variable. Y eso sí, pues va a depender de cómo hayan sido construidas esas incisiones. En estas córneas vemos variaciones muy grandes entre el poder central y el periférico y además hay unas alteraciones propias de la cicatrización, que ese fue uno pues, de los principales problemas en estos pacientes que desarrollaron pues, astigmatismos irregulares altos. El error final en estos casos es poco predecible, pero usualmente tiende a ser hacia la hipermetropía. Respecto a la posición efectiva del lente en la cirugía de miopía, como digamos que está midiéndose una córnea más plana, ¿sí? Pero la cámara anterior sigue siendo pues profunda, es un ojo más grande, la posición efectiva del lente estimada es más anterior que la real, que es más posterior. Entonces, eso que nos produce un desplazamiento posterior del punto focal y nos da un error hipermetrópico final. Mientras que en la hipermetropía, la córnea se estima, pues está midiéndose que es más curva, pero una cámara anterior menos profunda. Entonces, la posición efectiva del lente se calcula como si fuera más posterior, pero realmente está más anterior. Esto hace un desplazamiento anterior perdón, se estima que es más posterior pero realmente está más anterior. Esto nos da un desplazamiento anterior del punto focal y un error miópico final. Pero entonces, ¿cómo calcular el poder del lente en estos pacientes? Y pues ahí es donde entra el tema pues ya como en pleno. Y es que hay mucha información al respecto. Nomás en los 10 años, en los previos 10 años, con una búsqueda muy somera en PubMed, encontramos que hay 322 artículos que de una u otra forma tocan este tema. Y pues en esta revisión lo que yo quiero pues o pretendo es dar un panorama respecto a qué métodos han existido históricamente, con qué contamos actualmente y más o menos pues mostrarles qué dice la evidencia al respecto de esos métodos que tenemos actualmente. Entonces, antes, pues se contaba principalmente era con los métodos de historia clínica. Estos métodos lo que pretendían era usar los datos del paciente de antes de la cirugía y mediante pues, ajustes matemáticos tratar de predecir cuál es el lente intraocular, digamos, a la medida del paciente posterior a la cirugía, pero basándonos netamente en esos datos previos. Entonces tenemos el método pues, de historia clínica, el de sobrerefracción con lentes de contacto,
que se usó inicialmente para los queratotomías radiales, pero que posteriormente demostró que había poca fiabilidad en sus mediciones. El método de Feismanis, el método de bypass corneal, que estos son pues bastante similares y lo que pretendían era calcular el lente intraocular que fuera a la medida para el ojo antes de la cirugía y por medio de ajustes matemáticos tratar de hacer compensaciones y finalmente implantar el lente que se haya ajustado como a esas mediciones. Y respecto pues a la parte de las fórmulas matemáticas, pues de las fórmulas de cálculo, el doctor Alan Berry generó el método de la doble K, de la doble keratometría. Entonces fue un ajuste en esas fórmulas de tercera generación introduciendo ese concepto. Utilizar las keratometrías preoperatorias para calcular la posición efectiva del lente y las keratometrías postoperatorias para calcular la potencia del lente intraocular. Sin embargo, pues es muy difícil, primero, obtener o contar con los datos preoperatorios casi que en la mayoría de sus ocasiones y en aquellos con los que se cuenten, pues a menos de que sean pacientes que hayan estado bajo nuestro seguimiento durante muchos años, probablemente pues no van a ser historias nuestras, no sabemos qué tan, digamos, fiables son esos datos, por lo cual, pues digamos que estos métodos entraron en desuso. Está el método en el cual se considera el cambio refractivo inducido y los valores de potencia corneal actuales, es como un pequeño mix. Se utiliza el potencial corneal al momento de la planeación para la catarata, pero se calcula la potencia del lente basado en ese cambio refractivo inducido por la cirugía. Este es el método que utiliza la adaptación de Barrett-Truquet, que ya vamos a ver un poquito más adelante, y ajustes propios de algunos equipos como el Atlas 9000 y el método Masket. Tenemos también los métodos en los cuales no necesitamos de datos históricos mmm, y solamente tomamos medidas de córnea anterior. Están descritos el método de Wancock-Maloney para el Atlas 9000 de Zeiss, el método de Shamas, el método de Hagiselle que está optimizado para el IOL Master, el Potvin-Hill que está optimizado para el Pentacam, y el método de Barrett-Truquet No History, que podemos utilizar para pacientes en los cuales no está disponible la refracción preoperatoria, que pues es casi que la mayoría. Y aquí voy a entrar a hablar un poquito de lo que es Barrett-Truquet. Entonces, la fórmula de Barrett Universal 2, que pues es la original, el doctor Barrett nunca pues ha publicado como tal la fórmula, la base del algoritmo de la fórmula, pero pues ha hecho ajustes que permiten utilizar esa fórmula de Barrett modificada para situaciones como cirugías refractivas de cualquier tipo, miópica, hipermetrópica, incluso queratotomías radiales, e incluso han hecho ajustes para queratocon. Y dentro de estos ajustes, pues han, digamos, facilitado el hecho de que podemos utilizarla en una gran variedad de pacientes, tanto en aquellos que no tenemos historia previa, como en aquellos que sí, en aquellos que podemos medir la córnea posterior, principalmente por medio de una topografía, y en aquellos que no. Entonces, ahí es donde sale estos conceptos de Barrett-Truquet No History o Barrett-Truquet solito. Entonces, pues este artículo, que pues, fue un estudio realizado en 2020, es un artículo retrospectivo en el cual evaluaron 50 ojos de 50 pacientes, no especificaron pues qué tipo de cirugía específicamente habían recibido estos pacientes, si fuera la SIG, PRK, PRK, pero ni tampoco qué tipo de cirugía había sido en cuanto a miópico o hipermetrópico, pero podemos suponer que por las longitudes axiales promedio, que eran de 27, pues la mayoría habían sido ablaciones miópicas. Contaban con datos de Pentacam y se les habían implantado 8 modelos de lente y el más común de ellos fue el SNW60F de Alco. Entonces lo que hicieron fue coger los datos de esos 50 pacientes y hacer pues los cálculos con cada uno de estos métodos. Ponían los datos de la refracción antes de la cirugía con los datos del Pentacam,
los datos de la cirugía, pero sin datos de Pentacam, dejaban solamente las queratometrías para predecir la córnea posterior. Y por otro lado, hacían no poner datos de refracción previa y poner datos de Pentacam y no poner datos de Pentacam. Y al final, pues lo que hacían era mirar qué error medio absoluto y qué porcentaje de pacientes habría quedado dentro de pues, los más menos 0,50. Entonces vemos que respecto al mean absolute error, pues fueron muy similares, solamente pues fuera como de ese rango menor a 0,5, pacientes sin historia previa y con córnea posterior predicha. Pero al ver pues los porcentajes de qué pacientes quedaron entre ese más menos 0,50, tanto los que se les los que se les midió córnea posterior por medio del Pentacam, tanto aquellos que tenían historia como los que no tenían historia, tuvieron un muy buen desempeño. Entonces, pues a partir de esto, ¿qué dijeron? Pues que es importante hacer esa medición de córnea posterior, porque eso nos va a garantizar que pues los cálculos quedan más exactos y que realmente pues no interesa o no es tan grave pues no tener esos datos de previos a la refractiva, que pues en la mayoría de casos pues no contamos con ellos. Está también los métodos en donde no necesitamos datos históricos y se mide córnea anterior y posterior. Entonces tenemos los basados en OCT, que es básicamente con este equipo, el RTView de Optoview, en la cual pues hay medición de cara anterior, posterior y paquimetría, y la queratometría total. Este concepto de queratometría total lo incorporó el IOL Master 700 y aquí lo que hay es una combinación entre esas queratometrías paracentrales que se miden pues con su método clásico y combinan la predicción de la córnea posterior que es medida por OCT para dar unas queratometrías totales. Tenemos los calculadores web, principalmente pues el de ASCARS, que es el más completo, y aquí básicamente lo que tenemos es una interfaz con muchos espacios para datos que, como vemos, tiene pues varios de esos datos que vimos en métodos previos. Entonces esto lo que hace es combinar, digamos, en una sola interfaz muchos de esos métodos para darnos una idea de cómo es el cálculo con cada una de ellas. Y pues a medida que tenemos más datos, pues más métodos puede utilizar el calculador para hacer pues los cálculos. Aquí pues puse unos datos simulados de un paciente pues inventado y vemos que él nos hace los cálculos con los que puede, aplicando las fórmulas que puede usar respecto a los datos que le hemos imputado. Y al final lo que hace es un promedio de los poderes de los métodos que ha podido utilizar y nos reporta los mínimos y los máximos. Está la aberrometría de frente de onda, de la cual pues el principal es el Optiwave Refractive Analysis o el ORA, que esta es de la compañía Alcon, que probablemente pues varios hemos visto utilizar en salas de cirugía, y lo que hace es una refracción en afaquia intraoperatoria. ¿Y esto cómo lo realiza? Mediante el uso de luz infrarroja e interferometría, y lo que hace es sacar ese equivalente esférico en afaquia y a partir de la longitud axial, las queratometrías y el diámetro corneal preoperatorio y mediante el uso de su algoritmo propio calcular el lente que sería pues el propio para ese paciente. Y traigo pues a colación esta fórmula, que es la fórmula de Panacea, que pues me pareció bastante interesante. Esta fórmula de Panacea es una fórmula teórica de emergencia creada por el oftalmólogo costarricense David Flicker, que es gratuita y está disponible en versión web y aplicación tanto para Android como para iOS. En las conferencias dictadas por el Dr. Flicker, él explica que el elemento diferencial de su fórmula es la introducción del concepto de la relación PA, o sea, la relación posterior-anterior de los radios corneales, y la asfericidad, que representada con la Q, dentro del cálculo de la lente. Entonces recordemos que la relación PA hace referencia pues a esa división entre el radio posterior sobre el radio anterior.
En ojos, digamos, entre comillas, normales o vírgenes de algún tipo de procedimiento, esta relación está alrededor del 83%, lo que corresponde a poderes corneales cercanos a 43 dioptrías. Sin embargo, esta relación se va a alterar si las curvaturas están modificadas, bien sea por procesos quirúrgicos o patológicos. Por ejemplo, en la cirugía refractiva miópica, en antecedente de queratotomías, de queratocono o de anillos intracorneales, esa relación va a disminuir. Mientras que en la cirugía refractiva hipermetrópica, en queratotomías o en queratoplastias, esa relación va a aumentar. Asimismo, la esfericidad en estas condiciones también cambia. Recordemos que la esfericidad normal es entre menos 0,27 a menos 0,4, lo que nos indica la naturaleza prolata de la córnea. Esto significa, pues recordemos que es más curva en el centro y se va aplanando hacia la periferia. En la refractiva miópica, en queratotomías radiales y en queratoplastia se altera esta prolaticidad. La córnea es más plana en el centro y se va incurvando hacia la periferia. Mientras que en la refractiva hipermetrópica y en antecedente de cono o de anillos se aumenta esa prolaticidad, es decir, es una córnea hiperprolata, ya que se aumenta la curvatura central. Dentro de las conferencias del Dr. Flicker explica que teniendo en cuenta estos dos elementos que fácilmente encontramos dentro de un pentacam, que de una u otra manera están alterados en todas estas situaciones especiales de las cuales estamos hablando y pues utilizándolas en el cálculo de la lente, pues se optimizan los resultados. Esta es la interfaz que nos presenta la aplicación. Básicamente pues es de arrastrar y pues llegar a las mediciones de nuestro paciente y pues es de bastante fácil uso. Muy bien, pero entonces, ¿qué nos dice la evidencia respecto pues, a toda esa cantidad de métodos y de formas que hemos visto? Pues les voy a mencionar dos estudios en aras pues, del tiempo, porque pues, como les dije, evidencia pues hay muchísima. Pero pues traigo este estudio de 2019 en el cual escogieron 64 ojos que habían sido sometidos en su mayoría a cirugías LASIK con longitudes axiales promedio de 25.2 milímetros y queratometrías, la más plana en promedio de 41.4 y la más curva de 42.1. Y ellos vieron que al año, acá me quedó mal ubicado este cuadrito, al año los que mejor comportamiento tenían o los que mayor porcentaje de pacientes dentro de ese más o menos 0,50 obtuvieron fueron el método de OCT, el de Potvin-Hill de Pentacam y el Barrett-Trucay, tanto en su versión con historia previa como con no historia previa. Y este que es pues un estudio quizá el más grande al respecto, publicado en la revista de la Academia Americana de Oftalmología, que fue una revisión sistemática en la cual pues buscaron artículos en los cuales se hubiese evaluado tanto métodos que utilizaran el cambio en la refracción manifiesta como métodos que no se basaran en datos previos y identificaron pues esos porcentajes de pacientes que hubiesen quedado dentro del más menos 0,50 y nos los presentan tanto para ojos de cirugías miopes como de hipermétropes y de queratotomías radiales. Aquí para rescatar, pues la verdad, lo que encontraron ellos en esos artículos que quedaron seleccionados para su revisión es que pues el desempeño en realidad pues no es tan bueno. La mayoría de los estudios con cifras menores al 70%, tanto pues en ambos grupos. Y el único pues estudio con pues la verdad datos más favorables fue el de Fromm y colaboradores, en el cual utilizando el método de Masked alcanzaron el 85%, y con el de Haggis L resultados entre el 69 y el 85%, y de método de OCT entre el 60 y el 72%. Y estos resultados pues muy similares, incluso menores el rendimiento cuando se trata de antecedente de cirugía hipermetrópica.
Y aquí, pues para resumir los datos encontrados respecto a los cambios refractivos manifiestos, y en los pacientes con queratotomías radiales, entre un 29 a un 62% quedaron pues entre ese objetivo de más o menos 0,50, con unos cambios entre 0,38, un error entre 0,38 a 0,80 dioptrías. Y este estudio específicamente de queratotomías radiales fue un estudio realizado en México con 21 ojos. Vemos pues de datos a rescatar que las queratometrías medias pues estaban bastante dispersas, ojos con queratometrías muy planas hasta de 37 e incluso tan curvas como 51. Y lo que encontraron fue que acá reportaron fue porcentaje de pacientes entre menor a 1, menor a 1,50, menor a 2 y menor a 3. El de menor a 1 dioptría con Barrett-Truckey No History alcanzó hasta el 68%, con Panacea el 59% y aumenta hasta el 86% cuando ya consideramos 1,50, y Panacea alcanzó hasta 81,81. Y respecto a equivalente esférico, con Barrett-Truckey No History, hasta el 59, casi 60% de pacientes quedaron menos de una dioptría de equivalente esférico, y Panacea hasta el 63,6%. Esto, pues una vez le aplicaron pues la parte de significancia estadística, pues les permitió concluir a estos autores que Panacea no era inferior pues a Barrett-Truckey No History para el cálculo del lente en estos pacientes con antecedente de queratotomía radial. Pero entonces, digamos que con todo esto que he hablado, pues se nos genera un interrogante, y es qué queratometrías utilizar, las de la biometría o las del Pentacam. Y para eso vamos a revisar como qué es lo que nos mide la biometría y qué nos mide el Pentacam. Entonces, la biometría, la mayoría de los equipos va a hacer una medición en los 2,3 milímetros centrales, como se los había contado, y el Pentacam dentro de los 3 milímetros centrales. Tanto biometría como Pentacam nos va a generar unas K simuladas, que esto es lo que les contaba, que se calculan a partir del radio anterior y el índice refractivo. Esas K simuladas nos sirven para utilizarlas en la mayoría de las fórmulas. En SRKT, en Hill-RBF, en HoverQ, en Barrett, en Panacea, en todas podemos utilizar estas K simuladas. La biometría específicamente del IOL Master 700, como les conté, nos puede presentar también las CAS totales, que toma en cuenta la córnea posterior basado en ese análisis de OCT. Y a la hora de presentar el reporte, aunque acá quedó un poquito chiquito, pero podemos ver que el equipo pues está optimizado para hacer los cálculos con queratometría total o queratometría simulada de acuerdo al lente y de acuerdo a la fórmula que se vaya a utilizar, para tenerlo en cuenta cuando tengamos un reporte de un IOL Master 700. Pero el Pentacam también nos muestra otro tipo de queratometrías. Está el Total Net Power, que nos va a tomar tanto córnea anterior y córnea posterior, y este es el que utiliza, por ejemplo, el mismo Pentacam en la fórmula de Potvin-Hill post-LASIK miópico. Y hay otro dato bastante interesante, y es el Total Corneal Refractive Power a 4 milímetros. Y aquí lo que hacen es medir tanto cara anterior como cara posterior, y cómo la paquimetría y las aberraciones van a influir en ese poder corneal total. Esto es un método pues, que estamos hablando de trazado de rayos, y lo utilizan fórmulas como Olsen y Oculix. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que si vamos a utilizar fórmulas convencionales o calculadoras en línea, pues utilizar las K simuladas pues estaría bien. Que si no hay diferencia significativa entre el Pentacam y la biometría, pues nos habla de una regularidad del área medida, por lo cual pues tomar cualquiera de los datos estaría bien. Pero cuando ya hay una diferencia significativa entre ambos, pues se preferirían los de la biometría al tratarse de los más centrales y más cercanos al eje visual.
Entonces, entramos ya pues a la parte de los consejos respecto a cirugía refractiva. Entonces tenemos que, primero, siempre preguntar antecedente refractiva. No demos nada por hecho. ¿Por qué? Porque los pacientes tienen mala memoria. Ser acuciosos en la biomicroscopía. Y esto implica pues identificar flaps sutiles. Muchas veces encontramos cosas ahí muy pequeñas en la biomicroscopía y le decimos al paciente, ay, pero usted no tuvo de pronto una cirugía, y eso evoca la memoria y dice, ay, sí, por allá en el 90 y tanto, en los 2000, me hicieron cirugía refractiva, y eso obviamente pues nos va a cambiar el panorama respecto a cómo abordar este paciente. Ser claros con el paciente y ajustar sus expectativas, ya que en ellos siempre va a existir la posibilidad de la sorpresa refractiva. Y esto pues nos va a implicar el de pronto llevar a conductas posterior pues a la cirugía, bien sea al uso de gafas, bien sea a la aplicación de tratamientos láser de superficie o incluso medidas tan extremas como el recambio de lente. Cuarto, que cuantos más datos tenga, más seguro voy a estar. Entonces, obviamente, siempre pedir Pentacam en estos pacientes y hacer el ejercicio de coger diferentes calculadores y imputar los datos y mirar qué nos muestran estos calculadores. Em, Quinto, se vale preguntarle a alguien con más experiencia. Siempre tendremos o a un compañero, a un profesor o a alguien que haya tenido más experiencia con estos pacientes para que nos den opinión sobre el caso y nos den tips de acuerdo a su experiencia personal para el cálculo. Y por último, algo muy pequeño respecto a qué tipo de lente podríamos llegar a elegir en uno u otro paciente. Recordemos que la cirugía miópica aumenta las aberraciones esféricas positivas de la córnea. Por ende, en estos pacientes deberíamos escoger lentes intraoculares con aberraciones esféricas negativas, mientras que las cirugías de hipermetropía inducen aberración esférica negativa, por lo cual no necesitamos que ese lente tenga aberración esférica. Entonces, un lío con cero aberración esférica sería uno adecuado para este tipo de pacientes. Bueno, ya pasamos entonces al área de queratocono. ¿Qué pasa en estos pacientes? Hay una alteración en la relación posterior-anterior, como vimos en el gráfico, esa relación disminuye. La medición de las queratometrías es más difícil. La queratometría medida por el equipo no necesariamente es igual a la queratometría en el eje visual del paciente. La precisión de la medición es menor, ya que pues por la irregularidad muchas veces de la superficie, esas mediciones no son uniformes. La curvatura no es constante en un meridiano determinado y esos meridianos corneales principales usualmente son no ortogonales, y esto nos habla de pues, la alta incidencia de astigmatismos irregulares en los pacientes con queratocono. Hay pobre repetibilidad de la queratometría, y esto es porque el ápex está descentrado, la lágrima es inestable y hace más difícil esa adquisición de los datos. Hay imposibilidad de adecuado reposo de lentes de contacto. Sabemos que la sugerencia o lo que debería hacer es que los pacientes con lentes blandos tengan un descanso de al menos una semana, y los de rígidos gas permeables de por lo menos un mes. E incluso hablan de un mes por cada año de uso. Y es porque esos cambios inducidos por el lente sobre la córnea tardan en resolverse, y las mediciones y los datos obtenidos por medio de la topografía y las queratometrías pues no reflejan en realidad el estado natural de esa córnea. Pero ¿qué pasa? Estos pacientes normalmente su mejor agudeza visual la alcanzan con lentes de contacto. Entonces, el pedirles que se quiten los lentes es ir en detrimento después de su calidad visual y de su calidad de vida. Entonces, muchas veces es difícil lograrlo. Y por supuesto, el queratocono es una entidad que evoluciona si pues no se hacen cambios al respecto. Listo. Entonces, ¿qué pasa en estos ojos? Normalmente se han visto que tienen cámaras anteriores más profundas, longitudes axiales más largas y queratometrías más curvas. Entonces, ¿qué sucede? Que las fórmulas, como vimos inicialmente, pues se comportan bien siempre y cuando ese rango de mediciones pues sean cercanos a lo que consideramos normal. Cuanto más se van alejando de esa normalidad, más empiezan a variar sus resultados, bien sea a resultados hacia la hipermetropía
o resultados hacia la miopía. Entonces, en queratocono, lo que se ha estudiado y lo que se ha visto es que de las fórmulas tradicionales, la SRKT es la que, entre comillas, mejor desempeño tiene. Los diversos estudios reportan hasta un 30 o un 60% de pacientes en ese más menos 0,50, pero este mejor desempeño en realidad es algo accidental, ya que cuando las queratometrías promedio son más altas, la fórmula de SRKT tiende a dar resultados mucho más miópicos, que en el caso de los pacientes con queratocono, pues es algo que nos sirve, nos funciona, porque ellos sí tienden es a la hipermetropía, entonces hace una compensación. En el estudio de Watson de 2014, nos indica que además el desempeño empeora entre más curvas son las queratometrías. Cuando son menores a 48, hasta un 60% entran en ese rango de más o menos una dioptría. Cuando ya pasamos a 48 a 55, solamente un 42%, y cuando ya superan las 55 dioptrías, las queratometrías, se llegan a tener errores en la refracción posoperatoria de hasta más 17, por lo que en estos pacientes con queratometrías tan altas, incluso había mejor desempeño utilizando una queratometría estándar de 43.25 a 2 y les iba mejor. Pero entonces, digamos que así como todo ha evolucionado, aparecieron diferentes fórmulas para hacer cálculos en estos pacientes. Una de ellas es la fórmula de Kane para queratocono, en la cual el poder corneal se modifica de modo tal que se reduce la influencia del poder corneal en esa predicción de la posición efectiva del lente. Y fue a través de este artículo del 2020 que se, entre comillas, validó esa fórmula. Y lo que ahí mostró fue que en los pacientes con queratocono tuvieron un mean absolute error de 0.81 dioptrías y alcanzaron a que un 50% de pacientes cayeran en ese más menos 0.50 versus un 40-45% utilizando fórmulas como SRKT y Barrett Universal 2. Adicionalmente, en este artículo pues, nos plantea la necesidad de aumentar el target miópico cuanto más pues, curvas son las queratometrías. Está la de Barrett-Truquet, que es una modificación a la fórmula que ya se utilizaba para cirugía refractiva, utilizando la córnea posterior medida o predicha. Esta, en lo que se ha visto, es que es un poco más conservadora en sus cálculos que lo que hace la fórmula de Kane. Y también hay una modificación a la fórmula de Hollade, en el cual pues hicieron unos ajustes en su algoritmo para que se ajustara también mejor a estos pacientes. Bueno, pero entonces, ¿qué nos dice la evidencia? Es un artículo de 2023, multicéntrico, pacientes en Israel y Holanda, se tomaron 57 ojos, que pues tenían de los tres graduaciones de queratocono, grado 1, grado 2 y grado 3, que eran definidos por queratometrías. Grado 1, menores de 48, grado 2 entre 48 y 53 y grado 3 mayores a 53, que hubiesen alcanzado agudezas visuales con corrección posoperatorias de mayor o igual a 20-40 y que no tuviesen antecedente de otras cirugías. Por eso vemos que pues, los pacientes con queratocono grado 3 que cumplieran estas características, pues en realidad fueron muy pocos y por eso se contemplaron tan poquitos dentro de pues dentro de los cálculos, dentro de la muestra, mejor dicho. Y vemos que en este cuadro nos muestran pues ese mean absolute error de los que les he estado hablando. Para estadio 1, en realidad, pues se comportan bastante bien, siendo la mejor Barrett-Truquet con predicha, con córnea posterior predicha. Y en segundo lugar, Barrett-Truquet con córnea posterior medida. En estadio 2, nuevamente la que mejor desempeño tiene es Barrett-Truquet con córnea posterior medida. En estadio 3, mismo escenario, pero aquí en estos estadio 3, que son pues, los más avanzados, vemos que la de Kane para queratocono también tiene una buena, pues un buen desempeño. Y este fue el gráfico que nos muestran para indicarnos qué porcentaje de pacientes quedó en ese más menos 0,50.
vemos que con las de Barrett más del 70% alcanzaron a estar en ese más menos 0,50. Vemos que los de Kane más o menos también un 60%. Bueno, entonces, ¿qué consejos habrían pues, para contemplar en pacientes con queratocono? Entonces, primero se debe tratar el queratocono y luego sí la catarata. Entonces, ¿por qué? Porque en caso de que ese queratocono siga avanzando y posteriormente haya que hacer alguna intervención, pues las mediciones sobre las cuales calculamos el lente, pues van a cambiar y ese lente ya no va a ser el que es correcto para el paciente. Entonces, si es necesario realizar crosslinking para la estabilización, anillos para lograr la mayor pues, corrección posible o pues trasplante si es que está indicado. Procurar utilizar un equipo de rápida adquisición para el momento de la biometría, ya que estos tienen menor variabilidad inducido por la inestabilidad de la película lagrimal. Comparar múltiples queratómetros y siempre tratar de escoger la menor queratometría medida. ¿Por qué? Porque esto nos va a predecir el lente intraocular más alto. Y aquí preferimos escoger un lente más alto para inducir un error miópico que incluso ese no error, pero sí target miópico debe ser nuestra, pues digamos que nuestro objetivo. ¿Por qué? Es más útil una buena visión cercana para los pacientes en general. Por ejemplo, estos pacientes de queratocono, para todo el tema de manipulación e inserción de lentes de contacto, pues ellos valoran mejor o valoran más su visión cercana. Es más fácil adaptar un lente de contacto de miopía respecto a una hipermetropía. Si el paciente posteriormente requiere un crosslinking, el crosslinking normalmente induce algo de aplanamiento y esto nos va a significar un viraje hipermetrópico, por lo cual en estos pacientes no es descabellado llegar a considerar targets de incluso hasta -2 o -3. Esto pues pensando en prevenir un error hipermetrópico postoperatorio y sabiendo que queremos dejar al paciente con algo de miopía. Considerar un lente intraocular tórico, si el paciente es un buen candidato para ello, como les digo, pues esto podría ser toda otra charla, pero en general, pues ver que sea un astigmatismo regular, que tenga una buena distribución del EKR en el pre-op del Pentacam, que tenga una adecuada visión con gafas. Y, por supuesto, a ellos también manejar las expectativas, explicar alto riesgo de sorpresa refractiva y necesidad de cambio, tanto de lentes de contacto como de gafas después de la cirugía. ¿Qué pasa entonces posterior a las queratoplastias, especialmente queratoplastias donde hayamos tenido que utilizar suturas como la queratoplastia penetrante y la lamelar anterior profunda? Esta tabla es tomada de este libro de Intraocular Lens Calculations, un libro que salió hace 20 días, que está incluso disponible pues, de forma gratuita, bastante interesante para los que les interesa el tema. Es de Springer y aquí lo que nos muestran en esta tabla es cómo se comportan esos cambios de los que yo les he venido hablando dependiendo del tipo de queratoplastia. Para el caso de estos dos tipos de queratoplastia, van a haber cambios en la curvatura corneal anterior, que como vimos, pues es la principal para pues el cálculo del lente. Pueden haber cambios en curvatura corneal posterior, van a inducir cambios en la longitud axial. Es posible que hayan cambios en esa razón PA, va a haber cambio en el grosor corneal central y posiblemente pueden haber cambios en la ACD. Entonces, pues todo esto nos lleva pues a considerar que es mucho mejor esperar para hacer el cálculo del lente intraocular una vez la curvatura corneal sea lo más estable posible. Y esto pues, ¿por qué lo comento? Porque pues sabemos que hay, digamos que tres abordajes respecto pues a este tema de queratoplastia y cristalino. Entonces, existe la posibilidad del triple procedimiento en la cual se realiza queratoplastia, extracción del cristalino e inserción del lente intraocular en un solo tiempo. Pero pues ahí el problema es ese lente con qué se midió. Si esa córnea pues se va a cambiar y el utilizar las queratometrías del otro ojo, que es lo que normalmente se hace, pues es básicamente una moneda al aire porque no sabemos con qué certeza esa córnea que estamos trasplantando va a quedar siquiera similar
a la del otro ojo. Está el abordaje del doble procedimiento en la cual se hace la queratoplastia y la extracción de la catarata, pero se deja en afaquia, y posterior a la rehabilitación de la parte de la córnea, pues sí se hace una inserción secundaria de lente. Sin embargo, pues también sabemos que dejar a un paciente en afaquia pues también tiene sus riesgos. Y pacientes a quienes solamente se les hace queratoplastia, bien sea porque inicialmente tienen un cristalino transparente, como es la mayoría de casos de pacientes jóvenes con queratocono, que posteriormente desarrollan catarata, bien sea pues por edad o por principalmente el uso de corticoides, o que ya tienen la catarata presente y se difiere pues el abordaje de esta catarata. La evidencia al respecto pues en este tema de queratoplastia es más escasa todavía. El único pues, resultados de investigaciones que encontré fueron estos, que son tomados de una investigación que realizaron en la Universidad de Oklahoma. No hacen parte pues, de una publicación como tal, fueron unos resultados presentados en el ASCAR de 2022. Y ellos lo que hicieron fue coger 13 ojos con antecedente de queratoplastias penetrantes que no hubiesen tenido trauma, que no hubiesen tenido cirugía refractiva y que no tuvieran otras patologías oculares. Las mediciones las hicieron con el IOL Master 700 y tomaron valores tanto de queratometrías simuladas como de queratometrías totales para ver el desempeño de las diferentes fórmulas. Y tomaron refracción de 2 a 6 meses. Entonces vemos que tanto para las queratometrías simuladas como para las queratometrías totales, la fórmula que mejor desempeño tuvo fue la K6. La fórmula K6 es una fórmula también pues, de última generación, disponible en línea y desarrollada por el doctor David Cook. Y digo que es la mejor, bueno, ellos consideraron que la mejor porque pues la pudieron utilizar en los 13 ojos. Hubo otras fórmulas como Kane, Ivo y GIL-RBF que por el tipo de datos que pide, pues no fue posible aplicarlos en todos sus ojos, en todos los pacientes. Entonces por eso los consideraron pues como en una lista aparte. Entonces vemos como tanto para queratometrías simuladas como queratometrías totales, hasta un 84.6% de los calculados con la K6 alcanzaron a estar en un más menos 1. Pero pues también es importante ver que Kane, los 11 ojos que calcularon, hasta el 91% estuvieron dentro de ese más menos 1. Entonces, aquí pues nos dejan como dos mensajes, y es uno, pues, en estos ojos que digamos que son ojos que de por sí se salen de todas las normas, es importante pues el uso de fórmulas pues diferentes o de última generación como K6, T2, que son la Evo 2.0. Y el otro mensaje que dejan es pues no casarse con una sola fórmula, porque puede que llegue a suceder pues como el suceso de que el paciente que tengo precisamente es al que no le puedo pues aplicar la fórmula con la que me casé. Entonces tener eso siempre presente. Muy bien, y respecto pues ya a consejos para ir cerrando, entonces, primero, planear la catarata en lo posible posterior al retiro total de las suturas, esto de 2 a 3 meses posterior a completar ese retiro de suturas, cuando se haya alcanzado estabilidad en esa córnea anterior. Porque esto nos garantizará que así como esas queratometrías que midamos en ese momento, pues van a ser como las más permanentes de ahí en adelante para ese paciente y las que mejor pues el lente me van a calcular. Procurar utilizar fórmulas de última generación, como les comenté. Considerar en ellos también el uso de lentes tóricos, porque pues sabemos que los pacientes con queratoplastias pues quedan con astigmatismos importantes, pero obviamente siempre teniendo en cuenta que sean buenos candidatos para ello, y en ellos también pues un target miópico que es más funcional y tiene facilidad en la rehabilitación. Y ya para concluir, entonces tenemos que, pues primero, no existe la fórmula perfecta, y que a pesar de la evolución en esos métodos del cálculo de la lente en condiciones con alteraciones corneales, continúa siendo un desafío en la predictibilidad del cálculo. Y esto pues a qué invita, pues a seguir investigando, a seguir haciendo pues estudios donde se hagan estas comparaciones,
al desarrollo de equipos que cada vez obtengan mejores datos biométricos, y eso pues va a redundar eventualmente pues en conseguir, digamos, como ese santo grial que nos lleve como a los mejores resultados posibles para todos los ojos. Segundo, que cada paciente es un universo. Las características anatómicas, patológicas y las expectativas de cada paciente son diferentes, y hay que fortalecer la comunicación con estos pacientes para aumentar tasas de satisfacción. Y tercero, y es un mensaje pues para el grupo en general, es que hay que intentarlo. El ejercicio del cálculo del lente es una oportunidad de nosotros como oftalmólogos para entender mejor qué pasa en cada caso y el por qué se llega a determinados resultados. Sí, es cierto que los laboratorios ayudan con el cálculo, pero pues no debe asumirse esto como una verdad absoluta. Listo, muchas gracias, y en especial quiero agradecer a la doctora Ana Calderón por pues, su ayuda y su, digamos, llevarme a tocar este tema, que no es un tema fácil, pero que sin duda pues es bastante apasionante, y ya empezar a entrar en este mundo de los cálculos complejos y llenarse uno de herramientas para decir que sí y que no, pues es muy, muy satisfactorio. Muchas gracias. Felipe, muchas gracias. La verdad que sí, es un tema que no es fácil de explicar. Lo hiciste muy bien, fue ameno y nos trajiste muchos datos interesantes. Muchísimas gracias. La doctora Ana quiere hacer una intervención, doctora Ana. No se escribe, no sé. Hola, o el doctor Godín, ¿se encuentra por ahí? Hola, ¿cómo está? Hola, Felipe, ¿cómo estás? Hola. Muy bonita la presentación. ¿Aló, Felipe? Sí, sí, señor, sí, te estamos. Hola, muy bonita la presentación. Lo que dijiste sí, es muy importante no quedarse con una sola fórmula. Pues de lo que hablamos hace unos días que me preguntaste que si tenía casos, que te conté que normalmente yo lo monto en 3 fórmulas: en el del ESCAR, en el EVO, en el Evo tórico, y utilizo el de Alcon tórico. Entonces, literal uso 3, o si de pronto hay otra cuarta, pues lo monto en una cuarta, y así obviamente te llena de herramientas y seguridad de que el lente que le vas a implantar es el que pues de verdad necesita el paciente. Entonces, más que todo eso, pues tómense como el ejercicio. Hasta un día podemos hacer como un Zoom, bueno, un Zoom como mostrando los casos. Yo tengo muchos en el Drive, y los vamos como desglosando, sí, con los Pentacan, la biometría, y pues los miramos. Sí. Y así hacen el ejercicio para que cuando se metan los calculadores como que, ay, ¿y esto qué es? ¿Qué hago? Sí, Este poco números, ¿cómo los introduzco? sí, 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 ese es un ejercicio bastante, bastante interesante para realizar. Acá el doctor España quería hacer un comentario. Claro que sí. Felipe, te felicito, muy buena presentación, muy completo. Sí, este tema de los cálculos de lente intraocular en pacientes con antecedentes refractiva, sobre todo incisional, es un reto muy, muy complicado. Ahí lo que estabas hablando, el tiempo de silla con el paciente es fundamental, que entienda que va a quedar seguramente con anteojos de lejos y de cerca, y la posibilidad de recambio del lente. Hay que pensar en varias cosas en ese momento. A los que les gustan los lentes de plato, en un paciente de estos no los tengan muy en cuenta, porque si vas a hacer un recambio de lente es mucho más dramático sacar un lente de plato que tienes que partirlo o cortarlo, a un lente de asas en J que hasta podría demorarte un poco más, porque el problema con un paciente de queratotomía radial es que le pones un lente intraocular y te puede estabilizar la corrección final que va a quedar fácilmente después de un mes o de 2 o 3 meses. Y si hasta que no tengas una refracción final, no tomas una decisión de nada. Y en ese momento tú puedes ya tener una fibrosis de
de tu lente a la cápsula dependiendo de cada paciente. Y si vas a sacar un lente muy grande, es un tema muy complicado. Un lente de AJ se deja manejar muy fácil e incluso en un caso extremo puedes cortar las ápticas, dejarlas adentro y poner otro lente con las ápticas en posición a 90 grados de las que tenías y vas a conseguir un buen resultado. Yo les comenté a tal vez a algunos de los residentes un caso muy simpático que tuve, pues simpático no tenía nada, sino un caso muy complicado de un paciente que me llegó con antecedente de queratotomía y LASIK. Ok. Tenía una catarata madura en ambos ojos, le operé el primer ojo y me quedó en +5, haciendo todos los cálculos con 3 fórmulas, con Pentacam, tratando de dejarlo con una miopía de 1,50 aproximadamente, y me quedó en +5. El paciente le cambié el lente cuando esperé ese tiempito y muy bien, al final le calculé el residual que había quedado, se lo compensé en el lente y me quedó neutro con -1, algo así, muy contento. Al segundo ojo tenía una queratometría muy parecida al otro ojo y dije, a mí no me van a volver a tomar y le calculé haciendo la compensación y me quedó en -6. Ay, no son una lotería. Esto lo que quiero decir es que eso es un tiro al aire. O sea, en estos pacientes de queratotomía el tema es muy complejo. Siempre váyanse por lo más plano que puedan con el Pentacam y traten de dejarlo lo que tú decías, una miopía de 1,50, algo así, porque si quedan algo miopes, el tema es menos complicado. Lo otro que te iba a decir es el caso muy interesante cuando son queratoplastias penetrantes, que hay astigmatismos muy, muy altos. Tengo una casuística por ahí de unos 15 casos. Hay que no olvidarse que existen los lentes personalizados tóricos. Hay unas casas que lo hacen, Alcon creo que no, pero los de Lentex sí lo tienen, el Precision, y es un lente que tú puedes calcularlo y puedes pedirlo con 10 dioptrías de astigmatismo, 8, 9, y esos pacientes quedan absolutamente fascinados con eso. Hacerlo siempre pronto porque son córneas delicadas y tratar de que sean cristalinos lo más claros posibles para que no haya mucha pérdida de endotelial en esas córneas. Pero hay que mirar muchos lentes personalizados, funcionan de maravilla, en vez de ponerse a hacer incisiones en córneas relajantes o a tratar de hacer un lastre en una córnea que está trasplantada, pensar en trabajar más en cristalino que en córnea y se consiguen resultados muy, muy permanentes, que eso es lo más importante, y a veces espectaculares. Pero te felicito de nuevo, muy buena presentación. Muchas gracias, doctor. Muy, muy valioso ese aporte. ¿Alguien más con alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? No, felicitar a Felipe, que la verdad quedó muy bien hecha y es un tema muy difícil para meterse con él. Entonces, no, Pipe, felicitaciones y todo muy claro. Muchas gracias. Bueno, la charla igual va a quedar grabada y pues la vamos a subir para que quede ahí para el archivo y la consulta de todos. Excelente, muy útil ese dato también. Y pues gracias por el acompañamiento de todos. La participación es importantísima en todos estos eventos. Sí, De muchas gracias a todos. todos. Bueno, nada, muchas gracias a todos y pues ya vamos Bueno. a cerrarla. Bueno, Muchas gracias. entonces que descansen. Feliz noche. Adiós. Doctora, igualmente para todos.